Sí. Bien, vamos a poner de subtítulo cortocircuito accidental. ¿Cómo, profe? Cortocircuito accidental. Bueno, ¿qué es el cortocircuito accidental? Es cortocircuito que sucede más a menudo. Hay un cortocircuito, una corriente de cortocircuito que es igual a la corriente nominal, igual a la corriente del secundario referida al primario, y esta corriente es la corriente que circula en un ensayo de cortocircuito, ¿no? En este cortocircuito no se rompe, ni se daña, ni se quema nada, porque la corriente que circula es la corriente nominal por las bobinas. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la corriente nominal en el primario y esta es la corriente nominal en el secundario, y nosotros la denominamos corriente de cortocircuito porque es el ensayo de cortocircuito. Pero en la realidad esto pasa solamente en los laboratorios o en las fábricas o en los talleres de reparación de transformadores cuando hacen ese tipo de ensayos. En la realidad lo que pasa es la corriente de cortocircuito accidental, ¿no? Que se puede deber a este cortocircuito en la red. Esto es lo que pasa en la calle. ¿Y cómo podemos definir estos valores? Definimos la tensión de cortocircuito de ensayo es igual a la corriente nominal primaria por la impedancia de cortocircuito. Es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? Esto es lo que sucede en un ensayo de cortocircuito. Esto es ensayo de cortocircuito. En un cortocircuito real, que es el cortocircuito accidental, la tensión aplicada al circuito no es el 5% de la tensión nominal, es la tensión nominal en el primario, ¿sí? Que va a ser igual a una corriente de cortocircuito diferente a esta de acá, que denominamos accidental, por la misma impedancia de cortocircuito. ¿Ya? Esta, si quieren, pongan a accidental, que es la corriente que nos interesa averiguar, o por lo menos saber cuándo y en qué cantidad podemos esperar. Si relacionamos los dos valores, es decir, U de cortocircuito dividido U nominal 1, esto va a ser igual a I corriente nominal en el primario por la Z de cortocircuito arriba, y abajo tenemos I de cortocircuito accidental por Z de cortocircuito. ¿Ah? Entonces, despejando, haciendo valores, voy a tener que la corriente de cortocircuito accidental va a ser igual a cuánto. A ver, esto va para arriba, va para U nominal 1, U, perdón, U nominal 1 sobre U de cortocircuito por la I nominal 1. Ahí estoy despejando simplemente, ¿sí? Ahora, voy a seguir acá. No sé si copiaron esto, están copiando, copien por favor.
voy a hacer lo siguiente. I de cortocircuito accidental va a ser igual a 1 sobre tensión de cortocircuito sobre tensión nominal 1 por la corriente nominal 1. ¿Está bien lo que hice? ¿Lo puede explicar, por favor? Sí, bajé el 1 nominal, lo puse mucho más abajo. Esto es matemática, ¿sí? O sea, esto lo puse mucho más abajo. Acá. ¿Está bien? Sí. Bien. Voy a llamar tensión de cortocircuito porcentual al valor de tensión de cortocircuito sobre tensión nominal. Entonces, la corriente de cortocircuito, esto ya lo hemos visto hace rato, ¿sí? Hace un momento hemos visto esta relación en el triangulito ese de fasores del circuito de cortocircuito. La corriente de cortocircuito accidental será, por tanto, 100 sobre la tensión de cortocircuito por la corriente nominal 1. Es una formulita que también tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Estos son datos de la placa del transformador. Esto viene en la placa del transformador en porcentaje, yo tengo que ponerlo en valores, y acá esto también es dato en la placa de transformador. Por eso puedo saber qué tensión, qué corriente voy a esperar en un cortocircuito, ¿sí? Con esto sé qué corriente podemos esperar en un cortocircuito. ¿Y esto para qué se hace? Justamente para hacerse para calcular las protecciones del transformador. ¿Qué efectos tiene un cortocircuito sobre un transformador? En primer lugar, el cortocircuito se pretende que dure poco tiempo, porque las protecciones tienen que saltar de manera de que esa corriente de cortocircuito que es muy alta, podemos hablar, qué sé yo, de dos. Si hacemos la cuenta así a grosso modo, tenemos que la corriente de cortocircuito, perdón, esperable puede ser 100, si esto es 5%, 0,05 por una, qué sé yo, 200 amperes. ¿Cuánto va a ser esto? 200 amperes, ¿sí? 200 por 100 dividido 0,05. No, está mal, esto es 5%, perdón. Esto está mal. Acá es la tensión 5%. 5. Ahora sí, 200 por 100 igual, dividido 5, 4000 amperes. Es cualquier cantidad, ¿sí? Así, a grosso modo. ¿Va? Esos son los valores que se pueden esperar. Listo, entonces ese valor 4000 es muy alto, por tanto hay que tener cuidado con con los cortocircuitos, principalmente en el momento de hacer mantenimiento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta muy bien que no forzar a la máquina a esta cantidad de amperes, porque esa cantidad de amperes lo que hace eleva la temperatura y produce grandes esfuerzos electrodinámicos, mecánicos en realidad interiormente, que hacen que toda la estructura del transformador se mueva. Y ese movimiento provoca, por más mínimo, por más pequeño sea el tiempo que soporten, provoca o resiente todas las juntas
del transformador en caso de que este esté en un baño de aceite. ¿Ya? Y eso lo que hace en el futuro va a traer aparejado una fuga de aceite de la cuba. ¿Y cuál es la mejor protección en caso de un cortocircuito? ¿Un fusible o algo por el estilo? Sí, los fusibles trabajan muy bien, o directamente los interruptores, ¿no? Eso está en función de las potencias del transformador. Probablemente se los protege con fusibles simplemente. ¿Verdad? Bien, pongamos de subtítulo rendimiento, rendimiento de un transformador. Entonces, vimos regulación nosotros, ¿no? Regulación, que es la caída de tensión. Sí vimos, así que no hay mucho más drama para hacer esto. Bien, pongamos rendimiento de un transformador. ¿Cuál va a ser el rendimiento del transformador? Va a ser la potencia generada en el primario, que tiene que ser suficientemente como para satisfacer la potencia que entregamos, la potencia útil en el secundario, más las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas en el interior del transformador son los que justamente me dan el valor de lo que va a ser el rendimiento de mi transformador. Cuanto más chiquitas sean las pérdidas, el rendimiento va a ser mucho mayor. Es decir, el rendimiento va a ser igual a la potencia del transformador en el primario, si quieren, dividido a la potencia del transformador más la pérdida de potencia, ¿sí? Y esto por 100. ¿Ya? Potencia activa estamos hablando, ¿no? Ese va a ser el rendimiento. Bien, las pérdidas, ¿a qué van a ser igual? ¿Qué pérdidas hay en el transformador? Hay 3 tipos de pérdidas, ¿sí? Pérdidas en el cobre, más pérdidas de histéresis, más pérdidas de Foucault. ¿Estamos? Pero normalmente las pérdidas en el cobre son chicas, ¿sí? Que se pueden despreciar respecto a lo que son las pérdidas en el Fe. Estas pérdidas con pérdidas en el Fe, en el hierro, son igual a las pérdidas por histéresis más pérdidas por Foucault. ¿Ya? Voy a poner ahora acá es cada cosa para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Potencia Q es igual potencia o pérdida en el cobre. Pérdidas H, pérdidas por histéresis. Pérdidas en F, pérdidas por Foucault. ¿Ah? Por tanto, la fórmula general, si reemplazamos esta ahora, si utilizamos esta de acá, ¿sí? Si utilizamos esta de ahí, va a ser la siguiente, que es la que nos va a servir a hacer algunos cálculos, que el rendimiento es igual a la potencia aparente nominal del transformador multiplicada por un factor de carga multiplicada por el coseno phi de la carga, ¿sí? O sea, rendimiento, ¿cuánto va a haber? Cuando se esté alimentando una carga. Ahí es cuando hay rendimiento. No va a haber rendimiento porque no hay salida del secundario si el transformador está en vacío, ¿sí?
y dividido la misma potencia que va a ser Sn factor de carga. Ahora les digo qué es esto. Coseno phi más pérdidas en el Fe, que ya dijimos dónde está. Acá me falta definir pérdidas en el Fe, ¿no? Acá no definimos pérdidas Fe, pérdidas en el hierro, que son estas de acá. Pérdidas en el hierro. Pérdidas en el Fe más el factor de carga al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominales. Esta es la formulita que tenemos que manejar para obtener el rendimiento de un transformador. Ahora les pongo cada cosa que es. Sn potencia aparente nominal. Coseno phi de la carga. ¿Qué más? Pérdidas en el Fe ya tenemos. Pérdidas en el cobre nominales. Esto es pérdidas en ensayo de cortocircuito. Profesor, Sí. un segundo, no entiendo. En la fórmula abajo, en el denominador, dice SN más, ¿es eso? No, SNFC. FC, Sí, FC. todo es por. Sí, sí, por. Por, por, y acá sí, esto es más, ¿no? Así. Esto es por multiplicación. Ahora les explico qué es el FC. Pérdidas en el cobre nominales, pérdidas en el ensayo de cortocircuito, ¿sí? Porque hay dos pérdidas. Normalmente, si se acuerdan un poco de los ensayos, hay una pérdida en el cobre en el ensayo de vacío y hay otra pérdida en el cobre en el ensayo de cortocircuito. En el ensayo de vacío básicamente no sirve, no existe porque la corriente de vacío es mínima, ¿sí? En cambio, sí existe la pérdida del cobre cuando ensayamos en cortocircuito. Entonces, Profe, perdón, disculpe que interrumpa. Pérdida en el cobre puso pérdidas en ensayo de cortocircuito, dice. sí, pérdidas en ensayo de cortocircuito, sí. Gracias. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora, FC es igual factor de carga. Y también a veces se dice índice de carga, que a veces se le pone la letra C. Factor de carga o índice de carga a la letra C, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Esto es como el factor de servicio del motor, algo similar, como cuando veíamos motores. No tanto, che, no. Este es el factor de carga, dice cuán cargada está la instalación. Si una instalación está, o sea, el transformador está hecho para que nos entregue 750 amperes nominales, va a ser un transformador aproximadamente de 500 kVA. Ese transformador no todo el tiempo está entregando 750 nominales, que es la corriente nominal, ¿sí? Hay momentos en los que nos va a entregar 300 amperes. En la noche por ahí nos entregue 200 amperes porque la carga no lo requiere. Bueno, ese es el factor de carga o el índice de carga. Cuán cargado está el transformador. Y ese valor va de 0 a 1. 0 cuando directamente el transformador está en vacío, no tiene nada de carga, y 1 cuando está con los 750 amperes, es decir, el transformador está al mango, está trabajando a tope, va de 0 a 1. Normalmente no trabaja
o sea, trabaja muy pocas veces en vacío y trabaja muy pocas veces al máximo. Normalmente está entre 0,7, 0,8, 0,9, si está bien diseñada la red a cual se está alimentando. Probablemente en algún momento sí se pueda llegar a tener un índice de carga de 1, es decir, que está al 100% entregando toda la potencia para la cual se ha fabricado el transformador. ¿Se entiende el concepto? Ese es el índice de carga o el factor de carga. ¿Listo? Listo. Bien. Yo vamos a seguir con temas porque me interesa más el tema. Ahora, mañana les voy a subir una práctica y la práctica, les repito, se me la tienen que entregar el día del parcial, ¿sí? Esa práctica la puede hacer en conjunto, háganlo como ustedes quieran, preséntenmela uno por cada alumno, obviamente, y son una cantidad de ejercicios de esto, utilizando estas fórmulas. No es que los voy a alargar así sin haber hecho nada, sino la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios muy similares a la práctica y el parcial también va a ser de ese tipo, con un ejercicio y algo de teoría. Así todos ustedes tienen la chance de poder aprobar. Pero para eso tengo que seguir haciendo teoría. Y como tenemos tiempo, tenemos todavía unos 45 minutos, vamos a ver cosas que son importantes. Pongamos de subtítulo transformadores en paralelo. ¿Cuándo se ponen los transformadores en paralelo? ¿Cuándo creen ustedes que se ponen transformadores en paralelo? ¿Y para qué? No sé qué es de dónde es estos chabones. ¿Para corregir el factor de potencia? No. Para corregir el factor de potencia, se ponen capacitores, ¿sí? Por una seguridad, por si se caga uno, vamos, sí, perdón, si se quema uno, tenemos el otro. Sí, pero tampoco están así, no No, cuando está saturado uno y necesitas más potencia. Normalmente sucede en la industria, y ustedes que están en el tema de mantenimiento probablemente les pueda suceder cuando la empresa, la fábrica o la industria en la que ustedes estén trabajando tenga algún incremento en la producción, ¿sí? Al tener un incremento en la producción vamos a necesitar de mayor potencia. Y el transformador que tengan se lo puede exigir a un 25% más de lo que tiene, pero probablemente eso no sea suficiente como para poder satisfacer el nuevo incremento. Entonces ahí lo que hay que hacer es decidir por dos caminos. El primer camino es o compro un transformador más grande y el otro lo tengo de reserva por si acaso, o si no, compro un transformador igual o de menor potencia que el otro, que sumada a la potencia del primero me pueda satisfacer la nueva demanda, ¿sí? Entonces es ahí donde se hace la decisión de poner normalmente un transformador o dos o más transformadores en paralelo con el existente. Es por ese motivo principal que se ponen transformadores en paralelo. Y normalmente una empresa, si ya tiene transformadores en paralelo y la curva de demanda no es constante, porque en ninguna parte una industria tiene una curva de carga constante, se tiene más flexibilidad. ¿Para qué? Para, por ejemplo, el turno nocturno que no tiene tanta producción, trabaje con un solo transformador y el otro se lo deja con tensión energizado, pero en vacío, queda ahí, ¿sí? Entonces se lo cuida, se lo puede sacar de servicio para hacer mantenimiento, o uno u otro, ¿sí? Al día siguiente, cuando la producción es máxima o tiene un tope diferente, sí entran los dos transformadores y ahí se puede ir jugando con las posibilidades de mantenimiento y cuidar las máquinas. No pasaría así en caso de que yo tenga un solo transformador y chao, no puedo. Si se me rompe ese transformador,
no sé qué voy a hacer, ¿sí? Por eso también es otro de los aspectos que hay que tener bien en cuenta cuando se ponen transformadores, la posibilidad de la reserva. Yo tengo 2 transformadores o 3 transformadores, en las noches utilizaré 2 y dejaré uno fuera de servicio para hacerle mantenimiento. Y cuando tenga algún problema serio de un transformador con 2, probablemente pueda bancarme, ¿sí? Hasta que podamos reparar el tercero. Entonces, todo ese manejo, esa flexibilidad que hay es buena, es necesaria a veces, y es por eso que se ponen transformadores en paralelo. Bien, ¿y cómo se ponen los transformadores? ¿Qué características tienen que tener los transformadores para que se puedan poner en paralelo? La primera es que las tensiones primarias y secundarias sean iguales, ¿no? No hay otra manera. Si yo tengo que poner un transformador, esta es la línea primaria, este es mi trafo 1, este es mi trafo 2, ¿sí? Entonces yo tengo que poner acá, esto que es 13.200. Entonces yo tengo que poner el primario con el mismo nivel de tensión, no puede ser. Y el secundario lo mismo, ¿eh? O sea que tengo la línea de baja y tengo 220. También tengo que poner, ¿sí? No hay otra manera. Este es el trafo 1, o trafo 1, trafo 2. ¿Ah? O sea, las tensiones primarias y secundarias tienen que ser iguales, en primer lugar, ¿sí? Por tanto, si las tensiones primarias y secundarias son iguales, las relaciones de transformación tienen que ser iguales, ¿sí? Relaciones de transformación iguales. Es decir, M1 es igual a M2. También, en lo posible, las tensiones de cortocircuito tienen que ser iguales. Esto ya vimos dónde está, no sé por dónde está. La tensión de cortocircuito. Por ahí la defino acá. Este valor de acá. Este de acá, ¿no? No sé dónde más pusimos ya. Ese valor de ahí tiene que ser. Ese valor de ahí es este, ¿no? Ahí está UC sobre UN por sí. Entonces tiene que ser igual a la tensión de cortocircuito. Y tienen que tener el mismo ángulo. Es decir, ponemos otro. Mismo ángulo. Bien, hay otra cuestión que es importante que tomar en cuenta cuando se va a poner transformadores en paralelo, que es el punto homólogo. Si son monofásicos, el punto homólogo, dijimos, es el punto por donde entra la tensión. Este va a tener un punto homólogo en el primario, este va a tener un punto homólogo en el primario y también van a tener punto homólogo en el secundario. Entonces, estas marquitas son importantes, ¿sí? Tenemos que conectar las marquitas con las marquitas, no hay otra, porque eso nos dice que las tensiones no va a haber un cortocircuito acá, ¿tá? Las tensiones van a ser las mismas y van a entrar perfectamente. Y esto a veces los transformadores, si son monofásicos, no están dibujados ni están marcados, se perdieron con el tiempo de uso. Entonces hay una manera de poder determinar el punto homólogo. O sea, vamos a poner acá puntos homólogos. Coincidentes.
¿tá? Tienen que coincidir los puntos homólogos. Ahora, hay transformadores que no tienen la marca del punto homólogo. ¿Y cómo se define, cómo se puede encontrar cuáles son los puntos homólogos? Vamos a acordarnos a ver cuál es el punto, cómo se definen los puntos homólogos, ¿sí? Para eso vamos a dibujar un transformador. Y vamos a ver cómo es el punto homólogo. Vamos a dibujarlo mejor ahí. Vamos a dibujar el bobinado primario. Está envuelto de esta manera. Y el bobinado secundario en... Estoy quedando sin batería, ¿eh? Batería en el lápiz. Porque el lápiz también funciona con batería. Bien, ¿cómo es el punto homólogo? ¿A qué se refiere? Habíamos dicho que el punto homólogo es el punto en el primario por donde entra la corriente. Si yo tengo mi tensión U1 acá y mi tensión U2 acá, ¿sí? Acá voy a tener una carga, obviamente. Tengo que tener una carga necesariamente para determinar. Voy a tener acá en el primario este punto por donde entra la corriente 1. ¿Ah? Entonces a este punto lo voy a marcar como punto homólogo en el primario. Y en función de cómo esté arrollado, envuelto el cobre, el calambre de cobre en el secundario, voy a tener el punto homólogo correspondiente, ¿sí? ¿Cómo funcionaba el transformador? Esta circulación de corriente del primario en la bobina N1, esto es N1 y esto es N2, generaba un campo magnético, ¿no? Así, Φ1. Este reaccionaba con un campo magnético Φ2. ¿Tá? Después, la composición de los dos, uno se imponía sobre el otro, pero en primera instancia reacciona con un campo magnético Φ2. Ese campo magnético genera o induce una tensión en estos terminales, acá. Induce una tensión. Si yo conecto esos terminales a una carga, va a haber una circulación de corriente. Ahora, ¿cuál es el sentido de la circulación de corriente? O por dónde sale esa corriente está en función de la regla de la mano derecha, ¿no? Si el campo magnético está hacia arriba, ¿sí? Ahí, hacia arriba, como está en la parte del secundario, la circulación de corriente va a ser en este sentido. Es decir, la circulación de corriente en la bobina del secundario va a ser en este sentido. Entonces, por acá va a salir la corriente en el secundario, por acá. Consecuentemente, este es mi punto homólogo. Ahora, si yo el secundario lo envuelvo de otra manera, veamos otro ejemplo. Voy a dibujar el mismo circuito. ¿Sí? Voy a envolver el primario tal como está envuelto y el secundario lo voy a envolver al revés, que puede pasar también, ¿eh? Ahí está envuelto al revés, ¿no? Bien, voy a hacer lo mismo, pongo la carga y acá le voy a poner una tensión U1, la misma, y acá voy a tener la tensión U2, acá N2 y acá N1. Bien, los campos van a ser los mismos. Flujo 1, flujo 2. Va a reaccionar así. ¿Por dónde? Por acá va a entrar la corriente del primario. Por tanto, mi punto homólogo está en el primario. ¿Por dónde va a salir la corriente en el secundario? Nuevamente haciendo la regla de la mano derecha, la corriente va a circular
así. Por tanto, la corriente sale por acá. Entonces, mi punto homólogo en ese transformador va a ser este. ¿Listo? ¿Se entiende? Esto ya lo habíamos visto, pero para que se acuerden. Ahora, estas marcas están bienvenidas, ¿sí? Las marcas las tengo que conectar con las marquitas, de manera que sepamos exactamente cuáles son. Ahora, cuando no están las marcas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voy a dibujar nuevamente el transformador para ver cómo se pueden determinar los puntos homólogos. Yo tengo tengo que tener el transformador nuevamente acá. Y acá voy a tener la bobina primaria. Acá la bobina secundaria. Y para determinar los puntos homólogos tengo que tener 3 voltímetros, ¿sí? Esto está mal dibujado, ya está chueco. Entonces lo voy a dibujar mejor. Ahí. ¿Sí? Acá vamos a aplicar una tensión B sub 1, U sub 1, que va a estar medida por un voltímetro 1. Acá voy a tener una tensión U sub 2, que va a estar medida por un voltímetro B sub 2. Y entre los terminales de acá voy a poner otro voltímetro, sub 3, que me va a venir una tensión acá. ¿Tá? Si B sub 3 es igual a B sub 1 o U sub 1 menos U sub 2, entonces los bornes homólogos son, voy a poner en rojo, son este y este. Si B3 es igual a B1 más B2, entonces los bornes homólogos son, y lo voy a poner en verde. Este va a seguir siendo el primero. Y este es el punto homólogo. Es la forma en que yo puedo determinar cuáles son los bornes homólogos o los puntos homólogos de un transformador que no tiene señalización. No voy a llegar ya a lo que yo quería llegar. Es una pena. Porque ustedes están cansados, yo estoy cansado. Dejamos acá, muchachitos. Yo prefiero dejar acá porque ustedes no van a entender. Yo tampoco voy a explicar bien. Nos queda distribución de cargas en los transformadores en paralelo y ya entramos directamente en lleno la clase que viene a transformadores trifásicos, ¿sí? Y con todo esto ya podemos hacer el parcial. No tengo nada más. Y ya después de hacer el parcial empezamos a la parte de instalaciones hasta noviembre, que termina el cuatrimestre. Tenemos tiempo, estamos recién en septiembre, ¿no? Tenemos todo septiembre, todo octubre y todo noviembre, tenemos tiempo. Así que nos estaríamos viendo la semana que viene, ¿les parece? Ok, profe. Ok. Sí, sí, profesor. Listo. Listo.
Buenas noches. Dale, buenas noches, cuídense. Muchísimas Pónganse gracias, bien. profesor. Que tenga buenas noches y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, lo mismo para ustedes.